El mundo global de las inversiones está al alcance de tu mano gracias a BCI Wealth Management, porque nuestro equipo de especialistas entrega una dirección estratégica en todas sus soluciones de inversión, tanto locales como internacionales. Nuestro proceso de inversión comienza con la definición de la estrategia de mercado, lo que llamamos House View. En base a ella, se inicia el análisis continuo de una gran variedad de alternativas e ideas de inversión para identificar las que se adecúan de mejor manera a las necesidades de nuestros clientes. Finalmente, entregamos un traje a la medida, una propuesta que se ajusta a su perfil y objetivo. ¿Qué tipos de servicio entregamos? Entregamos servicios de asesoría discrecional, en el que los clientes delegan la toma de decisiones a un equipo de especialistas de BCI Wealth Management, que ajusta las inversiones de acuerdo a los movimientos del mercado. Además, contamos con servicios de asesoría no discrecional y transaccionales, en los que el cliente mantiene el control de la toma de decisiones. Lo que es común a todos es que puedas acceder a más de 40 casas de fondos internacionales con una mirada amplia y global de la oferta de inversión. Nuestra plataforma internacional en Florida, Estados Unidos, es única a nivel latinoamericano y nos permite acompañar a nuestros clientes, complementando la asesoría que reciben en Chile mediante productos y servicios bancarios y de inversión. Conoce la asesoría de BCI Wealth Management y descubre las soluciones de inversión que se ajustan a ti. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Gonzalo Jiménez, subgerente de estrategia de inversiones de BCI Wealth Management, y a nombre de BCI les doy la bienvenida a una nueva fecha de nuestro ciclo de charlas online Inversiones al Día, con el que buscamos asesorar a nuestros clientes y entregarles la visión más actualizada del momento económico y de mercado. En esta oportunidad queremos presentarles alternativas de inversión gestionadas por nuestro propio equipo de especialistas y que se ajustan constantemente a los escenarios de volatilidad para poder llegar con una oferta de inversión que sea acorde a los objetivos y al perfil de cada uno de nuestros clientes. Para esto, hoy día tengo dos invitados realmente de lujo. Me acompañan Claudia Torres, gerente general de BCI Asset Management, y Samuel Morán, portafolio manager multiactivos de BCI Asset Management, con quien esperamos resolver todas las dudas que ustedes tengan y entregarles además un completo panorama de nuestras estrategias de inversión. ¿Cómo están, Claudia? ¿Cómo está ahí, Samuel? ¿Qué tal, Todo Gonzalo? bien. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, aquí estamos en un día que hace bastante frío, pero vamos a tratar de ponerle un poco de ánimo a la mañana. Como siempre, les quiero recordar que la idea es que esta sea una instancia interactiva, por lo que si tienen alguna pregunta pueden hacerla por medio del chat que tienen en su pantalla y serán respondidas por nuestro experto al cierre de las exposiciones. Además, les cuento que esta charla quedará grabada y la pueden revisar en el sitio web bci.cl/inversiones, donde además de esta charla hay muchas otras charlas, y material informativo y de inversiones que pueden ustedes revisar. Entonces, para partir, le doy la palabra a Claudia Torres. Gracias, Gonzalo. Bueno, primero que nada, yo quiero saludarlos a todos. Como dice Gonzalo, una mañana helada. Pero hoy día lo que nos convoca es poder contarles un poco cómo se han ido comportando los mercados y en particular queremos hablar de estas que son las carteras patrimoniales. Contarles que esta va a ser la agenda que nos va a acompañar durante el día. Yo un poco les quiero contar cuál es la alternativa de inversión, cómo estas han rentado durante el último periodo y quizás enfocar nuestra conversación en un tema que es bien relevante, que es en general los inversionistas llevamos arrastrando durante un periodo bastante largo quizás un perfil mucho más conservador de lo que realmente somos nosotros como inversionistas o probablemente el objetivo de nuestras inversiones, ¿no? Entonces hoy día queremos poner el foco en que es importante retomar el perfil de riesgo porque en general lo que motivó esta como baja de nivel de riesgo en todos los inversionistas fue este entorno de tasas muy altas, situación que se está poniendo fin. Ustedes saben, en el caso de Chile, Chile ya viene bajando las tasas, en el caso de Estados Unidos probablemente se prepara para bajar las tasas y de eso nos va a contar también Samuel en la segunda parte de esta charla que vamos a llevar adelante. Así que bueno, contarles también cuál es la alternativa de inversión, como decía Gonzalo, que venimos a presentar.
son las carteras patrimoniales, pero también decirles que esta misma solución la tenemos en lo que son las carteras dinámicas, ¿no? Estos son fondos mutuos que van desde un perfil de riesgo muy conservador hasta un perfil de riesgo ya agresivo, que sería o la cartera dinámica activa o, por ejemplo, la patrimonial activa. También algo nos comentó Gonzalo, ¿por qué es importante tener en mente estas soluciones de inversión? Porque uno, son carteras diversificadas y lo vamos a ver más adelante. Estas carteras tienen renta variable, renta fija, también tienen un componente de activos alternativos. Dos, son manejadas por un equipo especialista que monitorea continuamente la cartera, que va haciendo ajustes, ¿no? Las tesis de inversión no se dan de un minuto a otro, por lo tanto los movimientos no son abruptos, pero sí vamos alineando a que la tesis de inversión que nosotros vemos se vaya materializando, si no vamos haciendo ajustes en el camino, y si realmente vemos que la situación cambia dramáticamente porque las circunstancias, porque hay hechos fundamentales que hacen cambiar nuestra posición, también lo hacemos, ¿no? Entonces es manejada y monitoreada permanentemente por un equipo de expertos. Y vamos ajustando esta estrategia de inversión en el tiempo. Entonces, sin más, un poco este es la gama de carteras patrimoniales, como les comenté, van del ahorro a la activa. La composición, por ejemplo, de la cartera ahorro, que tiene un perfil muy conservador, es una cartera que está dominada principalmente por lo que es los activos de deuda, renta fija, un 99% de la cartera. Y si ustedes se ven, en el otro extremo está la cartera activa, en el cual hoy día la posición que tienen en renta variable es un 77%, también tenemos deuda, un 16%, y la posición que hay en activos alternativos es en torno a un 5%. ¿Ya? Estas carteras, como yo les comenté, combinan deuda y acciones, pero también local e internacional, ¿no? Y es toda esa receta y esa composición, toda esa asignación de activos que vamos monitoreando y trabajando en el tiempo. Como yo les comenté también, lo que ha sido muy importante durante los últimos meses es que el tomar más riesgo sí ha venido acompañado de un mayor retorno, ¿no? Y aquí vemos cómo la rentabilidad que han tenido estas carteras en los últimos meses van desde el ahorro, un 9,5%, hasta la cartera patrimonial activa, que está en un 17,4%. Y si ustedes ven también los retornos en el año 2024, también tenemos buenos retornos de las carteras, la cartera patrimonial ahorro en lo que va del año, y esto está hasta el 18 de agosto, lleva un retorno de un 5,6% y la cartera patrimonial activa un 10,4%. Otra de las cosas que también quizás no les comenté, estas carteras también tienen adentro una composición bien importante de distintas monedas, ¿no? No solo posición de renta variable, renta fija, local, internacional, sino que también combinan los pesos, la UF, los dólares. ¿Ya? Y eso un poco es lo que nos ha permitido esta composición diversificada, el tener estos buenos retornos. Entonces, nuevamente, un poco aquí el mensaje para enfatizar es: no perdamos de vista que las tasas van cayendo, es importante ir retomando los niveles de riesgo que tenemos, un poco setear nuestras expectativas, sobre todo si nuestros objetivos de inversión son de más largo plazo, mayor a 2 años, importante tomar en cuenta y no dejar sobre la mesa, digamos, estas rentabilidades que han estado bien. Y un poco ahora queremos enfocarnos, y un poco lo que va a contar Samuel, de cuál es el contexto que acompaña hoy día la asignación de activos que tenemos en cada una de nuestras carteras. Samuel. Muchas gracias, Claudia. Buenos días a todos. Sí, justamente quería comentarle un poco qué hacemos nosotros en estas carteras, qué estamos haciendo actualmente, y reforzar un poco lo que decía Claudia de la importancia de que cada uno de ustedes, cada uno, y me incluyo, estemos en nuestros perfiles de riesgo. Y quería partir con esta diapositiva de un contexto actual. Acá se ve el Standard & Poor's 500, que es el índice que agrupa las 500 compañías más grandes de Estados Unidos en los últimos 45 años. Y lo que podemos ver es que en los últimos 45 años este índice ha tenido altos y bajos, pero con una clara tendencia al alza, pasando por un montón de crisis y cosas que han pasado en el mundo que han afectado y nos han afectado a todos nosotros, y también obviamente han afectado a los mercados financieros. De hecho, si uno amplía este gráfico
lo llevamos más hacia atrás incluso, más de 45 años, nos vamos a encontrar con más cosas, Primera y Segunda Guerra Mundial, Gran Depresión del 29, etcétera. Pero para ilustración tomamos los últimos 45 años porque la historia parece que se repite a lo largo del tiempo. Y podemos ver que en estos últimos 45 años hemos tenido, por ejemplo, la crisis del 82, el lunes negro del 87, la burbuja tecnológica del 2002, la crisis subprime del 2008, la pandemia en el 2020, algo que pasó más desapercibido, pero que impactó muy fuerte a los mercados financieros fue la inflación que vino posterior a la pandemia. Así que hemos tenido muchos eventos que han impactado a los mercados financieros, pero acá el mensaje es súper claro. El inversionista que se mantuvo, que tuvo paciencia y que no se asustó, digamos, y se salió, fue recompensado. Los mercados a la larga siempre tienden a recuperarse y eso es lo que ha mostrado la historia. Quisiera destacar un poco, ahí el círculo rojito que veían al final del gráfico fue una caída que tuvimos el 5 de agosto, hace 2 semanas atrás. Es chiquitita la caída porque el gráfico tiene mucha historia, pero es la más reciente. Esta ocurrió el 5 de agosto, hace 2 semanas atrás, y podemos ver ahí en la próxima diapositiva por qué ocurre esta caída, porque salió un dato no tan bueno de empleo en Estados Unidos, o al menos así lo interpretó el mercado. Después quiero repasar un poquito eso. Y además el Banco Central de Japón subió la tasa de interés, cosa que es muy raro en Japón, y además avisó que podía seguir subiendo la tasa hacia adelante. Con esto el mercado entró en pánico, las noticias muchas veces no ayudan. Fíjense que ya hablaban de un lunes negro, haciendo alusión a lo que ocurrió en el 87, lunes negro en el mundo, derrumbe de las bolsas, no sé qué. Entonces, si yo entro en internet y veo este tipo de noticias, claro, podría entrar en pánico y decir, voy a salir de las inversiones en las que estoy y me voy a ir a caja, etcétera. Y el mensaje es que esto muchas veces termina siendo negativo para la gente que lo hace, porque te sales y, como vimos en la diapositiva anterior, el mercado termina recuperando y tú te pierdes, digamos, esa recuperación y haces la pérdida. Entonces, un poco nuestro llamado es a cuando ocurren este tipo de cosas, tomárselo con cautela, analizar bien la situación. Ese es nuestro trabajo también. Nosotros en los fondos nos dedicamos a hacer eso. Y de hecho, el ejemplo sería lo que ocurrió este lunes, el lunes 5 de agosto, hace poquito, que nosotros tenemos una tesis de inversión, tenemos una visión del mundo, de cómo se está comportando la economía, etcétera. Ocurre esto, nos juntamos con nuestro equipo, analizamos la situación, vimos que no había cambiado los fundamentos del mundo, de la economía global, etcétera, y en vez de entrar en pánico, lo que hicimos fue comprar más acciones. Eso se los voy a repetir un poquito más adelante, pero en vez de entrar en pánico y salir, aprovechamos la oportunidad, compramos acciones y ha sido bueno porque hemos visto, posterior a eso, que los mercados se han vuelto a recuperar después de este lunes negro que llamó el mercado, que no, a nuestro juicio no fue tan negro. Quería también repasar un poco los principales hitos del 2024, los principales hitos internacionales. Podemos ver en el punto 1 lo que les comentaba recién. En Estados Unidos hubo algunos datos de empleo que al mercado no le gustaron, que salieron un poquito peor que lo esperado, y eso golpeó al mercado ese lunes. Sin embargo, a nuestro juicio eso fue un poco exagerado. Hemos visto que la tasa de desempleo en Estados Unidos ha aumentado un poquito, pero esto se debe no a que las compañías estén despidiendo a gente en masa, sino que la participación laboral ha ido aumentando en Estados Unidos. La gente ha vuelto a trabajar. En la pandemia mucha gente dejó de trabajar, recibió beneficios, y ahora la gente está volviendo a trabajar, y como la gente vuelve a trabajar, eso hace aumentar la tasa de desempleo. Pero eso no es malo. Digamos, eso de hecho es muy bueno porque la gente vuelve a trabajar y eso hace mover más la economía. El punto 2 tiene relación con los bancos centrales. Como bien dijo Claudia, ya en Chile ya el Banco Central inició el proceso de recortes con fuerza. De hecho, Chile ha sido uno de los más activos en el proceso de recortes. Europa también ya inició sus recortes, México, Brasil, etcétera. Estados Unidos es el único que aún no comienza, digamos, de los grandes o de los que nosotros monitoreamos, y podría hacerlo en septiembre. La verdad que la inflación en Estados Unidos parece ya estar bastante más controlada y eso le ha dado espacio a la Reserva Federal de Estados Unidos para ya abrir la puerta para empezar a recortar la tasa en septiembre. Eso también es muy bueno para los activos financieros. También tenemos conflictos geopolíticos en el mundo, algunos que ya venían de años atrás, como el de Ucrania, otros que se han ido sumando en el Mar Rojo, en Israel, y esto siempre ha ocurrido y probablemente siempre, lamentablemente, va a seguir ocurriendo, pero es un poco para mencionarle esto de que en el mundo siempre están pasando cosas y uno tiene que aprender a convivir con eso.
Y el punto 4 es que las compañías en Estados Unidos han entregado muy buenos resultados corporativos, y eso también da un sustento y es uno de los motivos por los cuales nosotros, hace 2 lunes atrás, en vez de tener miedo con lo que ocurrió, salimos a comprar, porque en realidad las compañías en Estados Unidos, sobre todo, han tenido muy buenos resultados. El mercado le está exigiendo mucho a estas compañías, sobre todo a las 7 grandes, a las 7 magníficas, que son las que ven ahí en la imagen: Google, Tesla, Amazon, Microsoft, compañías que todos nosotros conocemos y muchos usamos. El mercado ha ido pagando muy caro por estas compañías, pero estas compañías han ido demostrando que lo valen con buenos resultados corporativos, y eso ha sido muy bueno en lo que va del año. Pasando a la siguiente, podemos ver los principales hitos de Chile. Acá vemos datos inflacionarios que han estado volátiles. Recordemos que se cambió la forma de medir la inflación en Chile, se cambió la canasta en Chile de cómo se medía la inflación, y eso ha generado que a los analistas les cueste un poco más achuntarle al dato de inflación. Los datos han estado bien volátiles, y últimamente, de hecho, sobre todo en el último dato que recibimos hace poquito, el dato de julio, las tarifas eléctricas han estado impactando en la inflación en Chile. Probablemente lo seguirán haciendo en lo que queda del año. Eso va a presionar un poquito la inflación, no que la va a sacar de control, pero sí va a presionar un poco más la inflación, sobre todo en lo que queda del año. A pesar de esto, Chile logró bajar con mucha fuerza la inflación, y es por eso que el Banco Central también ha recortado la tasa con fuerza. Recordemos que estuvimos sobre el 11% en la tasa en Chile. Nuestros depósitos, si había gente que tenía depósito acá, se habrá dado cuenta que recibía más de 11% al año por ese dinero. El Banco Central ha ido bajando la tasa con fuerza, ya estamos en 5,75. Voy a ver un poquito más adelante cuál es la proyección que hay para esa tasa. También tenemos un peso chileno que ha estado bien volátil. Partió el año muy presionado, luego tuvo un repunte importante cuando el cobre subió de precio. El cobre retrocedió, puesto que China mostró señales de debilidad, y ahora en las últimas semanas ha vuelto a aumentar. La verdad que el cobre ha estado muy dependiente de lo que pasa en China, y también muy dependiente de algunos shocks de oferta. Por ejemplo, algunos de ustedes habrán leído, pero hace poco tuvimos la huelga en Minera Escondida. Entonces, la verdad que el cobre es muy dependiente de esto, ¿no? De los shocks de oferta y de los shocks de demanda, principalmente, que vienen por parte de China. Dicho esto, queríamos mostrarle este gráfico, y a esta diapositiva le llamamos volviendo a la normalidad, y ponemos normalidad entre comillas porque esa normalidad está llena de cosas. En el mundo siempre van a estar pasando cosas, así que la normalidad es entre comillas en este caso, pero lo importante es hablar de la normalidad de la inflación. Como vieron en la primera diapositiva que les mostré, los mercados, y bueno, ese era el caso de Estados Unidos, pero eso ocurrió para casi todos los tipos de activos, sufrió mucho con la inflación. De hecho, el mercado sufrió más con la inflación que con la propia pandemia. La verdad que la caída que se vieron en los mercados financieros en la pandemia fue muy rápida, y la recuperación también fue muy rápida. Pero luego tuvimos el año 2022, donde la inflación comenzó a mostrarse con fuerza, los bancos centrales tuvieron que subir las tasas, y eso fue muy dañino para los activos financieros, y por lo tanto este gráfico se transformó en uno de los gráficos que nosotros acá en el rubro financiero más miramos los últimos años, porque era clave poder bajar esta inflación para volver a pensar en volver a nuestros perfiles de riesgo, en salir de los depósitos, en que los activos financieros anden bien, y volver, como les ponemos acá, a esta normalidad, entre comillas, nuevamente. Y eso ocurrió. Se fijan, Chile, Europa, Estados Unidos, acá tenemos 3 ejemplos, pero eso es transversal en todo el mundo. La inflación ha ido bajando con fuerza. El último tiempo ha costado un poquito, pero ya está muy cerca de los targets de los bancos centrales. Eso ocurre en Chile, en Europa, en Estados Unidos. Y eso ha llevado a lo que podemos ver en la próxima diapositiva, a que los bancos centrales vayan recortando las tasas. Este es el caso de Chile, que ha sido uno de los bancos más agresivos en los recortes de tasas a nivel global. Como les decía, estuvimos sobre el 11% el año pasado, ya estamos en 5,75%, y la proyección es que hacia adelante, durante el próximo año, terminemos en una tasa que está entre 4,5% y 4,75%. Por lo tanto, los depósitos seguirán pagando menos aún de lo que ya están pagando, y por lo tanto, aquí el llamado, y reforzando un poco lo que decía Claudia, de volver a nuestros perfiles de riesgo. Yo sé que fue tentador estar en estos depósitos cuando pagaban 11%, sobre 11%, ya no lo están haciendo. La proyección es que no lo van a seguir haciendo durante el corto, mediano plazo, a no ser que haya un rebrote inflacionario que nadie está viendo.
y por lo tanto ese es un poco el llamado, ya salir de estos depósitos que ya no pagan lo que pagaban y volver a nuestros perfiles de riesgo. Dicho eso, también quería mostrarles qué estamos haciendo actualmente en las carteras y partimos con esta diapositiva. La primera decisión o una de las grandes decisiones que tenemos que tomar nosotros en los fondos es ¿qué vamos a ponderar más? ¿Las acciones, la renta variable o los bonos, la renta fija? En este minuto nosotros estamos ponderando más las acciones que los bonos. Nos gustan más las acciones que los bonos en general. Hace algún tiempo ya teníamos una sobreponderación en América Latina y Chile. Era nuestra región favorita, más que nada por las valorizaciones. Son acciones que están muy castigadas, que están incorporando mucho pesimismo. Sabemos que en nuestra región siempre tenemos problemas políticos, tenemos mucha incertidumbre. Pero la verdad que el último tiempo las acciones en Chile y en Latinoamérica estaban incorporando un pesimismo que parecía ser sobreexagerado y por eso ese era nuestro principal argumento para sobreponderar esta región, sumado a que los bancos centrales irían a recortar las tasas. Eso ha ido ocurriendo y eso le da un soporte también a las acciones en la región. La última incorporación a esta sobreponderación, digamos, a las regiones que más nos gustan, fue Estados Unidos. Lo hicimos justamente cuando hubo esta corrección el lunes 5 de agosto, que les comentaba. En vez de salir corriendo, nosotros salimos comprando Estados Unidos, aprovechamos que las acciones cayeron con fuerza esos días y compramos más barato. Incorporamos entonces Estados Unidos en esta sobreponderación. En Asia emergente estamos neutrales, vemos cosas buenas y malas, mucha incertidumbre todavía en torno a lo que hace y hará el gobierno chino. Y en Europa tenemos una subponderación, es la región que menos nos gusta, digamos, dentro de la renta variable. Está muy expuesta a los riesgos geopolíticos de Europa y además tiene valorizaciones que ya no están tan atractivas como hace algún tiempo atrás. Esa es la primera decisión. Luego pasamos a la renta fija. En la renta fija, como les decía, tenemos menor ponderación para poder financiar las acciones. Y dentro de la renta fija nosotros lo dividimos en dos partes, la renta fija internacional y la renta fija local. En la renta fija internacional, la parte que nosotros menos ponderamos, la que menos nos gusta y la que vendimos para poder comprar Estados Unidos fue renta fija emergente en dólares. ¿Por qué? Por el mismo argumento, pero en el sentido opuesto de las acciones acá en Chile y en Latinoamérica. Este tipo de renta fija está un poquito cara y por lo tanto nosotros decidimos venderla para financiar Estados Unidos. Y finalmente en la renta fija local, nosotros tenemos una preferencia por los bonos en UF, ya esto desde hace algún tiempo. Los datos inflacionarios cuando sorprenden al alza y cuando tenemos datos inflacionarios altos, esto es bueno para los bonos en UF, nos ha jugado a favor el último tiempo, nos gusta el tramo entre 3 y 7 años de los bonos en UF y vemos que hacia adelante, un poco por este tema de las tarifas eléctricas que les comentaba, vamos a tener datos de inflación bastante presionados al alza y eso también es bueno para los papeles en UF y por eso que estamos posicionados con esa preferencia. En duración, estamos entre 4 y 6 años en renta fija local. Eso es una duración neutral comparado con nuestros competidores. No hemos tomado mayor duración ni hemos decidido acortarla porque vemos cosas positivas y negativas en ese ámbito. Pasando a la próxima diapositiva, acá queríamos mostrarle un poco que nosotros tenemos una gestión bastante activa en los fondos. Acá, haciendo alusión al punto que decía Claudia al principio, tenemos un equipo que monitorea constantemente los mercados, que estamos constantemente tomando decisiones en favor de ustedes, con la intención de que tengan la mejor rentabilidad. Y esas decisiones muchas veces nos llevan a mover los fondos, a ponderar más UF, menos UF, más peso, menos peso, etc. Acá tomamos como ejemplo la cartera patrimonial conservadora y cuál es su composición por moneda. Fíjense como, por ejemplo, la composición de UF de este fondo pasó de algo así como un 30% a mediados del año pasado a un 60% actualmente. Eso lo fuimos haciendo durante la segunda parte del año pasado y fue muy bueno porque los datos que vinieron de inflación sorprendieron al alza, fueron datos de inflación alto y los papeles en UF han tenido mejor desempeño que los papeles en peso. También tomamos decisiones en la próxima diapositiva en cuanto a duración. La duración del fondo. Recuerden que la duración es la sensibilidad que tiene el fondo a los cambios en las tasas. Mientras más larga es la duración, más favorecido se ve el fondo cuando las tasas caen y viceversa. Hacia fin del año pasado nosotros vimos que las tasas estaban bastante altas, hacia mediados del año pasado estaban bastante altas,
por lo tanto nosotros fuimos alargando la duración, llegamos a fin de año con una duración bastante alta y a fin de año, del año pasado las tasas caen con fuerza, sobre todo después de la última reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos. A nosotros eso nos pilló con una duración larga y eso fue bueno para el portafolio. Luego que las tasas caen, nosotros decidimos acortar la duración con bastante fuerza. Fue bueno también porque durante el año las tasas estuvieron presionadas al alza y ahora último hemos aumentado en el margen un poquito la duración. Pero un poco acá el mensaje es, nosotros somos muy activos en el manejo de los fondos, estamos siempre monitoreando los mercados y estamos haciendo los cambios necesarios para beneficiarlos a ustedes. Y en la última diapositiva podemos ver también acá un poco enredado el gráfico, tiene muchas líneas, pero también las decisiones se basan en aumentar más renta variable internacional o bajar la renta variable internacional, subir la renta variable chilena, bajar la renta, y así sucesivamente tenemos que tomar un montón de decisiones y lo hacemos y tenemos una gestión bastante activa en los fondos. Y para terminar, quisiera mostrarles el desempeño de los fondos, pero en el largo plazo. Claudia les mostró un poco cómo habían tenido estos fondos su desempeño el último año y en el 2024. Acá tenemos esas mismas ventanas, pero también tenemos desde el inicio de los fondos. Las carteras patrimoniales se lanzaron en el 2014, por lo tanto, hace poquito cumplieron 10 años de vida. Si se fijan, la patrimonial activa, que es la primera línea, desde el inicio, es decir, desde el 2014, ha tenido un retorno de casi 112%. Eso significa un 12% más o menos por año, más o menos. Luego tenemos una balanceada, 83% en 10 años. La conservadora, 66%, y así sucesivamente. El mensaje que queremos dejarles con este gráfico es que en el largo plazo ha pagado estar en estos fondos, en el largo plazo ha pagado tomar más riesgo. Fíjense que los perfiles más agresivos, la línea roja es la que mejor le ha ido en el tiempo, ha tenido mayor volatilidad, quien ha estado ahí obviamente ha estado expuesto a mayores variaciones, digamos, en sus ahorros, pero en el largo plazo eso ha pagado, y sobre todo si uno lo compara contra un depósito, ¿cierto? Que es la línea punteada de abajo en el largo plazo, que es la línea que está más por debajo. Entonces, un poco acá el mensaje es, el depósito a plazo fue muy atractivo durante el año pasado, cuando teníamos tasa sobre el 11%, ya dejó de serlo, ya está en 5,75, el próximo año probablemente va a estar más baja aún esa tasa, y el llamado que nosotros le hacemos es a estar en sus perfiles de riesgo, sobre todo si están pensando en un horizonte de inversión más largo, más largo que 2 años. Con eso terminamos, creo que fuimos bien breves, no sé si hay preguntas. Muchas gracias, Samuel, muchas gracias, Claudia. Sí, tenemos varias preguntas, así que qué bueno que dejamos espacio para poder responderlas. Primero nos pregunta desde Santiago, Juan, nos dice primero buen día, así que muchas gracias. Y también nos pregunta para los que recién comienzan en este mundo de las inversiones, ¿cuáles serían sus consejos o tips a considerar? A ver, ahí yo creo, Gonzalo, lo más importante es uno, entender cuál es el perfil de uno como inversionista, ¿no? Quizás cuando uno empieza, uno no tiene muchas nociones de cómo reacciona ante, por ejemplo, las volatilidades de mercado, que es una instancia bien clave en que uno realmente, por ejemplo, ve si es capaz de soportar la volatilidad que hay veces que tiene el mercado, ¿no? Por ejemplo, si yo creo que mi perfil es agresivo, pero la verdad que veo la variación y fluctuaciones del tiempo todos los días, probablemente me estoy haciendo algún tipo de trampa en solitario, probablemente mi perfil no es un agresivo, probablemente estamos hablando quizás de una persona mucho más conservadora. Como esa experiencia cuando uno recién parte probablemente no la tiene, yo creo que sí es importante quizás fijarse como guía en cuál es el objetivo que tiene mi inversión, ¿no? Por ejemplo, estoy ahorrando para un viaje que me quiero tener en los próximos, no sé, en los próximos 6 meses, probablemente eso es un objetivo de muy corto plazo, por lo tanto la inversión tiene que ser conservadora, ¿no? Porque yo me quiero ir en los próximos 6 meses, porque efectivamente, a pesar que los mercados han tenido un muy buen desempeño, no están exentos de volatilidad, y es por eso que si yo me quiero ir en los 6 meses y quiero que eso no cambie, tengo que estar en una receta quizás mucho más conservadora que en una agresiva, ¿no? Porque en la agresiva, y como lo mostró Samuel en los gráficos, hay veces que tenemos correcciones que son importantes. Ahora, en general, esas correcciones, cuando uno tiene una mirada más de largo plazo, se vuelven a retomar puntos de equilibrio mucho más altos, es decir, en general se retoman
niveles entre comillas, uno no tiene que ir a liquidar un portafolio porque me tengo que ir de viaje y a lo mejor justo en ese minuto los mercados tuvieron una corrección de 5% menos, entonces estoy con un 5% menos para irme a mi viaje. Entonces, quizás cuando uno parte, un buen consejo es como entender bien para qué yo estoy guardando este dinero, ¿no? Distinto es, por ejemplo, si tengo un objetivo de comprarme una casa, estoy juntando el pie, por ejemplo, para comprármela en los próximos 5 años, ¿no? Porque ahí uno tiene tiempo para poder sortear estas volatilidades de mercado que cada tiempo ves llegan en algún minuto, ¿no? Algo de eso ya tuvimos durante las últimas semanas y en general el mercado no está ajeno a eso, sobre todo en los activos de riesgo más riesgosos. Espero ahí haber podido ayudar, Gonzalo. Sí, yo creo que fue una respuesta súper buena. Muchas gracias, Claudia. Tenemos más de 250 conectados, así que me están llegando más preguntas mientras hablo, pero los invito también ahí a aprovechar de preguntar, dado el nivel de expositores que tenemos hoy día. Tengo una pregunta de Juan Pablo de Viña del Mar, que es bien larga, así que la voy a ir como conversando porque si no les voy a hacer todas las preguntas al mismo tiempo. Entonces él nos parte diciendo: dado el eventual fin de este periodo de tasas altas, Chile y principalmente Estados Unidos, ¿ustedes qué recomiendan? Uno, moverse ahora y sobreponderar renta variable esperando un alza bursátil. O dos, moverse, sobreponderar por un tiempo renta fija a mediano y largo plazo, apostando a evitar la volatilidad de los mercados. Samuel, yo Yo creo creo que ahí de que repente es más para ti, puede. Samuel. Sí. Bueno, nosotros en los portafolios, como les comentaba, estábamos prefiriendo las acciones por sobre los bonos. Ahora, la decisión individual de cada uno va a depender de lo que decía la Clau recién. Depende del horizonte de inversión que tengas, depende de tu perfil de riesgo. Así que eso va a variar de persona a persona. Hoy nosotros en los portafolios tenemos una preferencia por acciones por sobre los bonos, pero eso es más a nivel de portafolio. Cada uno va a tener ahí su propio horizonte de inversión. Como decía la Clau, tienes que ver para qué quieres ese dinero, cuándo lo vas a querer y cuál es tu perfil de riesgo. Y eso va a ser clave para tomar esa decisión, la verdad. También, bueno, complementando ahí, aprovechando lo que decía Claudio y complementando, hacemos el llamado a que cada uno también pueda evaluar su perfil de riesgo con su ejecutivo. En BCI damos esa asesoría. Muchas veces uno no sabe cuál es su perfil de riesgo. Como dijo la Clau, un buen termómetro podría ser qué tanto estás mirando tus inversiones. Si tú las estás mirando todos los días y te da dolor de guata ver que cayeron de un día para el otro, probablemente eres más conservador. Pero nosotros hacemos ese tipo de asesoría, damos esa asesoría en BCI, así que los invitamos también a hacerlo para conocer su perfil de riesgo. Quizás ahí, Gonza, también déjame complementar un poco también, que también es una estrategia que hemos visto sobre todo cuando uno se hace estas preguntas, ¿no? ¿Cuándo salgo de mis inversiones que a lo mejor están muy en el corto plazo? Hablamos de depósitos a plazo, quizás fondos de money market, y voy tomando un poco más de riesgo. Yo creo que quizás un buen consejo también es ir haciéndolo siempre de a poco, ¿no? Quizás no hacer grandes saltos porque efectivamente en el mercado hay volatilidades, entonces quizás los que estén hoy día concentrados en mucho depósito a plazo, en mucho money market, empiecen a transicionar en alargar a lo mejor la duración de esa cartera, ¿no? En tomar renta fija de un poco más larga duración. En ese sentido nosotros tenemos la cartera de mediano plazo, también tenemos la cartera ahorro, que son carteras mayoritariamente de deuda con una mayor duración, ¿no? Y cuando hablo de duración, el concepto de duración también es importante porque a mayor duración, aunque sea renta fija, también conllevo un nivel más de riesgo, ¿no? Por ejemplo, la duración de un portafolio de depósito a plazo probablemente esté entre los 30 días y los 90 días, ¿no? Entonces, una opción es que esa gente empiece a asumir un nivel de riesgo un poco más alto, transicionando a este tipo de carteras de deuda con una mayor duración, en este caso
como yo decía, tenemos la cartera de mediano plazo, pero también tenemos la patrimonial ahorro, ¿no? Que les mostramos y ha tenido buenos resultados. Y vaya haciendo ese transicionar en el tiempo, no al revés, aquellos que a lo mejor ya han estado más ya en este tipo de carteras, que ya habían tomado un poco más de riesgo, empezar a setear sus inversiones más en el largo plazo, más un poco en lo que responde a sus objetivos de inversión, si de verdad son de largo plazo, uno ya debería empezar a tomar el nivel. Pero creo que también es bueno poner ese concepto de gradualidad, no de no traspasar todo, voy a tomar riesgos, sino que voy comenzando a tomar riesgos en la medida, por ejemplo, que las tasas van cayendo. Eso es importante, ¿no? Ir empezando a armar un portafolio de mayor riesgo del que tenía. Eso no significa que me tengo que ir full riesgo, pero sí teniendo en cuenta de que es importante ir a hacer eso en el tiempo, porque una vez que las tasas bajen, va a ser más difícil el haber quedado enganchado a tasas más largas por un tiempo más largo, ¿no? Por eso el concepto de la duración, que es la deuda, cuánto tiempo la tengo, también es importante, porque de alguna manera el alargar la duración permite aprovechar esas tasas más altas hoy día por un periodo más prolongado de tiempo versus una duración muy corta, que en la medida que, por ejemplo, el Banco Central vaya bajando las tasas, esas tasas se vayan reflejando inmediatamente en mi portafolio, ¿no? Claro, y ahí también muy importante también lo que señalaban ustedes, de que al final encontrar este minuto exacto donde uno se puede encontrar justo el punto de inflexión para pasar de una clase de activo a la otra, en este caso renta fija versus renta variable, también es muy difícil y diría que es prácticamente una moneda al aire. Entonces, bueno, lo que dice Claudio de ir cambiando de a poco y así ir armando un portafolio un poco más arriesgado de manera escalonada y no esperar justo el día que creemos que esto va a pasar, porque eso es muy difícil de saber, digamos. Hay otra pregunta de Marty, de Santiago, que habla un poco de el impacto de las elecciones en Estados Unidos, Samuel. Al final dice, bueno, cuál será el impacto del triunfo de Trump o de Harris y si esto debería influir en las decisiones de inversión. De todas maneras, nosotros eso es algo que monitoreamos mucho. Hay bastante incertidumbre en ese sentido. Hasta hace poco, antes de que se bajara Biden, era más claro, digamos, o era un poco más claro la ventaja que tenía Trump para la presidencia. Ahora ya no es tan claro. Entra Harris en la disputa y la verdad que la diferencia se ha achicado bastante. Incluso en algunos estados están dando por ganadora a Kamala Harris. Y obviamente eso sí impacta en nuestro portafolio, es una variable que nosotros monitoreamos muy de cerca. No solo la presidencia en Estados Unidos, sino que también el Congreso. Recordemos que también se renueva la Cámara de Representantes completa, un tercio del Senado, y eso también es muy importante. Y nosotros obviamente vamos a cambiar la estrategia de acuerdo a si vemos que va a ganar un candidato u otro, si vemos que va a tener la mayoría además en el Congreso, eso también es muy relevante. Les pongo un ejemplo, si llega a ganar Donald Trump y él además saca la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, ese es un escenario que probablemente va a ser alcista para las tasas, porque muchas de las propuestas que propone Trump son deficitarias, bajarle los impuestos a las compañías, bajarle los impuestos a las personas, algunos temas de tarifa. Si él tiene la mayoría en el Congreso, probablemente puede ejecutar muchas de estas propuestas que él quiere llevar a cabo y eso termina siendo alcista para las tasas. Por lo tanto, les pongo un ejemplo hoy, pero tendríamos que en ese escenario bajar la duración de los portafolios, tomar bonos con más corta duración, etcétera. Entonces, sí, es muy relevante lo que vaya a pasar en Estados Unidos. Todavía hay bastante incertidumbre y nosotros es una de las variables que estamos monitoreando muy de cerca. Buenísimo. Voy a aprovechar de responder una pregunta yo mismo de Agustín de Santiago también, que si estos portafolios están disponibles para APB. Sí, estos portafolios sí están disponibles para APB. Todos los que mostró Samuel y Claudia están, además de la gran mayoría de nuestros fondos mutuos. Así que por ese lado, tenemos una oferta bien amplia en términos de ahorro provisional voluntario. Voy a seguir contigo, Samuel, porque tiene también relación con Estados Unidos.
Y la pregunta viene de Carlos de La Serena. Nos dice que con la baja de inflación en Estados Unidos, ¿qué pasa con el valor de dólar en Chile o básicamente el dólar a nivel mundial? Que es más o menos lo que ustedes están viendo. Muy buena pregunta. Si la inflación en Estados Unidos sigue bajando, sigue convergiendo al rango meta, a lo que busca la Reserva Federal, recordemos el rango meta en Estados Unidos es 2%, acá es 3%. Si eso sigue ocurriendo, le va a dar espacio a la Reserva Federal para recortar las tasas. Probablemente va a comenzar en septiembre, pero después tiene todo un camino por delante para seguir recortando. Y si ese escenario se da y, digamos, no ocurre nada extraordinario, todo el resto se mantiene constante, eso debiera apreciar el peso chileno. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal baja las tasas en Estados Unidos, las tasas en Estados Unidos se hacen menos atractivas en términos relativos a las tasas en Chile, y eso le da soporte al peso chileno y aprecia el peso chileno. De hecho, eso es uno de los argumentos por qué, por ejemplo, acá en BCI Estudios, nuestro departamento de estudio, que lo lidera Sergio Lehmann, está viendo un tipo de cambio más apreciado hacia final de año. Ese es uno de los argumentos, porque la inflación en Estados Unidos seguiría cayendo, la Reserva Federal recortaría las tasas y ese diferencial de tasa entre la tasa de Estados Unidos y la de Chile se agranda, digamos, tiene una tasa más baja en Estados Unidos que en Chile y eso aprecia, digamos, el peso chileno. En otras palabras, el dólar caería en Chile. Exacto. A ver, tengo algunas preguntas más. Con respecto a lo mismo, TPM, Bancos Centrales, pero en Chile, nos pregunta Claudia de Santiago, así que tu tocaya, Claudia, si vemos algún riesgo en esta rebaja agresiva de tasas que ha habido en Chile y probablemente va a continuar. Sí. Ya, ahí sí, Gonzalo. Yo creo que un poco lo que les trataba de decir era que las últimas cifras que conocimos ayer, sobre todo de crecimiento, ¿no? De consumo, de inversión, están dando cuenta, uno, de un crecimiento del consumo que está siendo más bajo de lo que se había pronosticado. Y por otro lado, un deterioro de la inversión que ya tiene tintes de algo mucho más estructural, ¿no? Ya llevamos 4 trimestres con la inversión cayendo, no es tan fácil revertir esas cifras en el corto plazo. Y como les comentaba, por otro lado, un consumo que se ve mucho más debilitado de lo que muchos avisoraban hace un par de meses atrás. Eso está haciendo que probablemente las expectativas para el crecimiento en Chile se estén ajustando, ¿no? Se estén ajustando a algo en torno a un 2,5% y eso está por debajo de las expectativas que tenía tanto el Banco Central como las que tenía el gobierno. Eso, sin duda, también da espacio para que el Banco Central siga esta senda de baja de tasas, ¿no? No son pocos los que también se empiezan a preguntar, ¿no necesitaremos que a lo mejor estas tasas bajen más rápido? Vale la pena señalar que hoy día el Banco Central está en un compás de pausa, esperando un poco internalizar algo más de datos. La última reunión de política monetaria probablemente el Banco Central decide esperar un poco en este entorno de inflaciones más altas que hemos tenido en el corto plazo, pero que están gatilladas por efectos puntuales, sobre todo por los temas de la energía. Y también con una cierta mirada de los efectos que ha tenido durante este año el tener un tipo de cambio más alto, ¿no? Pero un poco considerando todos estos elementos, creemos que el Banco Central tiene que seguir con la trayectoria que ha dibujado para la baja de tasas en Chile, ¿no? Un poco como en la misma línea que mostró Samuel, los resultados, las tasas deberían ir convergiendo a lo que estamos esperando, que es algo en torno a un 4,5 o un 4,75% hacia finales del año. Muchas gracias, Claudia. Hay una pregunta de Pío de Concepción que voy a responder yo porque es como un poco resumir también lo que hemos hablado en la charla, que es respecto a las carteras patrimoniales balanceadas o conservadoras, si tienen un buen pronóstico para los próximos meses. Bueno, nosotros consideramos que todas nuestras carteras tienen un buen pronóstico para los próximos meses.
Pero más allá de si es la balanceada o la conservadora, es importante lo que mencionó Samuel y Claudia de al final volver a tu perfil de riesgo. O sea, si uno es un perfil conservador, es mejor estar en la cartera conservadora. Si es un perfil moderado o balanceado, es mejor estar en la cartera balanceada. Ahora, tal como mencionó Samuel, nosotros hoy día estamos prefiriendo renta variable versus renta fija. O sea, nos gustan más las acciones que los bonos. Pero esa estrategia se aplica en todas nuestras carteras. Entonces, incluso en la cartera conservadora, tiene un poco más de acciones de lo que tenía hasta hace un par de meses. Es decir, no es obligación ir a la cartera más agresiva para tener nuestro view, sino que este view se aplica a lo largo de todas nuestras carteras. Entonces, nuevamente, creemos que lo más importante es volver a tu perfil de riesgo, como mencionaba Claudia, también ir armando estas posiciones de a poco, sobre todo si uno está en una posición muy conservadora hoy día, no tirarse a la piscina de una, sino que ir metiéndose como de a poquito por la escalera, y ir ahí viendo cuánto uno puede aguantar o no cuando hay volatilidades o cuando hay días malos, como fue hace un par de lunes, como mencionó Samuel. Y tengo la última pregunta, que la voy a abrir ahí a discusión a ver quién la quiere responder, que nos habla Román de la comuna de Los Pejos, que nos dice que él tiene 60 años, su perfil es conservador y quiere invertir algunos ahorros para su retiro en 5 años. ¿Qué es lo que nosotros le aconsejamos? Yo creo que la cartera ahorro es una buena alternativa, Gonzalo, ¿no? Y ahí Samuel un poco también me puede ayudar a complementar. Hoy día la cartera ahorro tiene una duración, o sea, el portafolio que es mayoritariamente deuda, donde invierte en torno a entre 3 y 4 años, que nos parece Sí, que es una duración adecuada, donde además está invertida también como lo mostró Samuel, creo en el caso de la conservadora, en el caso de la cartera ahorro, una parte importante también está invertida en UF, ¿no? ¿Por qué? Porque también vemos hoy día una coyuntura particular, que es un poco estas alzas en los IPCs que hemos tenido, IPC muy altos en comparación a nuestra historia, digamos, para cada uno de los meses. Y eso gatillado por las alzas de la luz que van a continuar generando IPCs altos, ¿no? Tenemos IPCs para ahora los meses de agosto, eh, septiembre, que deberían ser niveles altos. Estamos hablando de 0,2, 0,3 para septiembre, un poco que ha sido un mes históricamente alto, se habla de 0,6, pero eso hace que la exposición a UEF haya sido y probablemente también sea por un tiempo una buena alternativa de inversión, ¿no? Porque al final captura no solo los movimientos de tasa de una inversión más grande, sino que también captura el devengo que produce la inflación. ¿Ah? Entonces, yo vería como muy buena alternativa esa cartera. Adicionalmente tenemos una cartera, que es la cartera solo, la de mediano plazo, que es una cartera que también tiene una duración de un año, que combina UEFs y pesos, ¿no? Y eso también creo que también en este entorno sirve, ¿no? De ir pasando quizás como un primer nivel a esa cartera, después al ahorro y ir haciendo ese juego, ¿no? Porque como decías tú, generalmente lo que nos pasa como inversionistas es que decimos el minuto perfecto que hay que invertir y invertimos todos nuestros recursos, ¿no? Pero pasa que en el mercado hay volatilidades que, como yo decía, tienden a corregirse, pero para nosotros, anímicamente, emocionalmente también, porque efectivamente puede haber volatilidad, eso nos marca mucho, ¿no? De cuál es nuestra expectativa, de cómo también evaluamos un producto de inversión cuando no tenemos la suficientemente calma para esperar que las tesis de inversión se den. Por eso yo veo un poco, por lo que nos cuenta, son 5 años, es una perspectiva larga, pensaría en estar de todas maneras en este tipo de fondos, que es que respetando mi perfil se van moviendo un poco en estos entornos, ¿no? Hay veces que los entornos son mucho más volátiles. En los últimos 12 meses, afortunadamente, hemos tenido un entorno mucho más calmo, a pesar de que hemos hablado de inflaciones a la baja, de desaceleración. Nosotros creemos que el mundo se conduce a una desaceleración, pero que debiese ser estable, que no debiese gatillar una recesión. Un poco por todo lo que hemos hablado, creo que esa sería la recomendación adecuada.
Bueno, muchas gracias. Con eso respondimos todas las preguntas. No dejé ninguna fuera. Así ahí todos los clientes pudieron preguntar y tener su respuesta. Tuvimos cerca de 300 conectados, así que les quiero dar primero que nada muchas gracias, o primero que todo, ¿no? Muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. La verdad fue una convocatoria bien importante. Y también les quiero dar nuevamente las gracias a Claudia y a Samuel por la excelente presentación y su disposición para responder las preguntas. Así que eso, muchas gracias Claudia y Samuel. Con esto, gracias, Gonzalo. Y quiero agradecer también un poco las preguntas, Gonza, porque creo que han sido muy prácticas, ¿no? Y eso ayuda mucho a poder poner sobre la mesa, bueno, ¿yo qué hago con toda esta información? ¿Cómo parto? ¿No? ¿Cómo empiezo a tomar un poco más de riesgo? Así que muchas gracias también a todos los que hicieron sus preguntas el día de hoy. Sí, de todas maneras, muchas gracias. Bueno, nuevamente les damos las gracias a todos por haber participado en esta nueva charla de Inversiones al Día, creada especialmente por ustedes por BCI. Recuerden que pueden revisar nuestra oferta de inversión en bci.cl/inversiones y encontrar mucho material informativo, cápsulas, podcasts, además de, por supuesto, la grabación de esta charla y todas las otras charlas que hemos hecho en este ciclo de Inversiones al Día. Los invito a que estén atentos a la próxima fecha de nuestro ciclo. Les estaremos informando de los siguientes encuentros online y que todos tengan un excelente día martes. Muchas gracias nuevamente. Chao a todos, muchas gracias. Gracias. El mundo global de las inversiones está al alcance de tu mano gracias a BCI Wealth Management, porque nuestro equipo de especialistas entrega una dirección estratégica en todas sus soluciones de inversión, tanto locales como internacionales. Nuestro proceso de inversión comienza con la definición de la estrategia de mercado, lo que llamamos House View. En base a ella, se inicia el análisis continuo de una gran variedad de alternativas e ideas de inversión para identificar las que se adecúan de mejor manera a las necesidades de nuestros clientes. Finalmente, entregamos un traje a la medida, una propuesta que se ajusta a su perfil y objetivo. ¿Qué tipos de servicio entregamos? Entregamos servicios de asesoría discrecional, en el que los clientes delegan la toma de decisiones a un equipo de especialistas de BCI Wealth Management, que ajusta las inversiones de acuerdo a los movimientos del mercado. Además, contamos con servicios de asesoría no discrecional y transaccionales, en los que el cliente mantiene el control de la toma de decisiones. Lo que es común a todos es que puedas acceder a más de 40 casas de fondos internacionales con una mirada amplia y global de la oferta de inversión. Nuestra plataforma internacional en Florida, Estados Unidos, es única a nivel latinoamericano y nos permite acompañar a nuestros clientes, complementando la asesoría que reciben en Chile mediante productos y servicios bancarios y de inversión. Conoce la asesoría de BCI Wealth Management y descubre las soluciones de inversión que se ajustan a ti.